Para todas, qué bueno estar por aquí nuevamente, qué bueno ser testigo y testimonio de todo lo que Dios está haciendo ahí con ustedes, con nosotras. Me involucro, me incluyo ahí en estas 2 noches. Ha sido de bastante bendición y me encanta esa conferencia que Normita nos dio por aquí porque tiene todo que ver con lo que también el Señor me dijo que quería compartir con ustedes, porque todo eso tiene que ver con identidad. Yo he trabajado este tema durante muchos, muchos años desde mi profesión en la iglesia con personas cristianas y ha sido un tema que no tiene fecha de vencimiento. Ni siquiera para nosotras que somos llamadas para hablar de este tema. Yo creo que yo siempre comparto y es que el Señor me eligió con este tema para predicar y para dar un curso. Yo tengo un proyecto solamente de identidad, entonces digamos como que me he profundizado bastante en este tema, tanto en mi profesión como en la Biblia también. Y debe ser por algo, yo siempre le digo al Señor, debe ser porque yo soy bien paila de identidad, que tú me creaste para estar ahí todo el Ujú. tiempo estudiando de eso. Y sí, no es que sea paila, pero sí es un tema que yo le agradezco al Señor que me lo haya colocado en el corazón porque nos damos cuenta, y si no se ha dado cuenta, dése cuenta, que es un tema que necesitamos trabajar todos los días, todos los días, todos los días. Y eso que ya lo sabemos de ABC, porque es discipulado ABC y discipulado -1, -2, 1, 2, 3. Esas son las cosas más profundas que que se nos olvida aplicar en nuestra vida, porque pensamos que está todo aquí, y como ya lo sabemos, listo, amén, ya pasé por eso, yo ya llevo 1000 años de convertida, y esas son las verdades que se nos olvida aplicar en el día a día. Entonces, gracias por más una vez darme la oportunidad de compartir y de estudiar sobre eso. Y ayer vimos un tema también sobre el abuso, pero entonces lo vimos desde otro ángulo. Y yo, ¿se acuerdan el circulito que poníamos ayer? Vimos el tesoro personal, que era lo más importante, ¿sí? Que es eso que tenemos que guardar con nuestros límites. Y dijimos que nuestros límites es nuestra identidad. Y entonces, ¿qué es eso de identidad? Porque yo necesito saber cuáles son los límites que yo voy a imponer. Sí, hicimos la diferencia de de esos comportamientos y actitudes a la defensiva, que es más o menos como guerrear con la gente que yo creo que se va a poner en desacuerdo conmigo y que me la está llevando la contraria y que no sé qué. Entonces yo le digo que no, y que no, y que no, y que no se meta conmigo y pensamos que eso es establecer límites cuando no. Eso es vivir a la defensiva, predispuestas, haciendo un prejuicio de todo el tiempo, de todo el mundo, y finalmente eso nos lleva a sentimientos totalmente contrarios al carácter de Cristo, y es amargura, comparación, envidia. Nos volvemos mujeres cantaletosas, nos volvemos mujeres gritonas, porque pensamos que así nos estamos haciendo respetar, y no, la Biblia nos enseña que eso no es respeto, que eso no es belleza, que eso no tiene ni siquiera que ver con nuestra identidad. Entonces vamos a ver qué es identidad, y el significado de la palabra viene de el sentido o el significado de una persona. Eso es identidad. Es como cuando usted vaya a Google y coloca ¿quién soy yo? O perdón, ¿qué? Por ejemplo, si nosotros queremos colocar ¿qué es un celular? Usted coloca ya ¿qué es un celular? Allá en Google, y ahorita con esa inteligencia artificial que es asustadora porque todo lo sabe de una manera es perfecta. Ahí le dice que el celular es una máquina creada en yo no sé dónde con tal sentido, el sentido del celular, las funciones del celular son estas, le saca todos los celulares de todos los modelos, en fin, eso es la identidad del celular. Significado, sentido y propósito. Identidad en las personas funciona lo mismo. Entonces, imagínense yo metiendo qué es Laura. Imagínense cada una metiendo ahí. Si yo quiero saber qué es Laura, qué es Olga, qué es Berta, qué es Gloria, qué es Isabel. Entonces vamos allá, vamos a Google, ¿qué es? ¿Qué saldría? ¿Qué saldría ahí como significado? ¿Qué saldría como imagen? ¿Qué saldría como palabras claves? ¿Qué saldría como propósito? Eso es identidad. Y a veces es ahí donde nosotros nos sentimos perdidos, de decir, venga, ¿qué palabras claves yo tendría ahí? ¿Cuáles serían los colores que aparecerían sobre mí? ¿Qué aparecería sobre el sentido? Sí, no sé si ustedes tienen curiosidad
Yo siempre hago este ejemplo y quedo con la curiosidad de saber que la inteligencia artificial y que Google hablaría del significado del aura y eso es identidad. Y entonces la psicología y muchas ciencias han respondido a esa pregunta eterna del hombre. Ha sido desde la creación del hombre. El hombre ha tenido esa pregunta y la psicología, como otras ciencias humanas, han intentado responder eso. Tanto que si ustedes se dan cuenta, tanto ciencias humanas como religiones intentan responder eso. Todo intenta responder, es que tú eres así, es que tú eres no sé qué, tú sirves para esto, tú no sirves para eso. Eso ha sido una pregunta y una respuesta eterna, pero díganme si hemos quedado satisfechos con algo. No. Y por eso es que obviamente continúan y continúan y continúan. Y ahorita ayer les decía, ahorita estamos en ese auge de parapsicología, en donde inclusive los mismos profesionales en psicología se están yendo por unas ramas que ya se pierde lo que es la ciencia en sí. ¿No? Hay muchas cosas que, de hecho, yo a veces tengo curiosidad de decir, ¿será esto ciencia? ¿Será esto bien? Porque nacen, digamos, como de teorías buenas de psicólogos y de autores muy significativos dentro de nuestra profesión, pero se le empapan y le colocan un resto de nueva era, de espiritismo, de un resto de cosas en donde realmente la ciencia lo que quiere es tener autoridad sobre el hombre y el hombre en medio de nuestra ignorancia y en nuestra sed por saber quiénes somos, va y se somete a todos este tipo de cosas. Entonces, para esto, claramente la psicología nos ayuda mucho, ¿sí? No sé quién aquí está está haciendo terapia psicológica, eso algunos años. Yo vivía en Brasil es un poco más la cultura de, yo tengo una psicóloga, más que en Colombia, ahorita después de 10 años volví, aquí es apenas está despertando, digamos, como esa no vergüenza de decir que yo estoy en psicología, no sé en otros países, pero un proceso psicológico es buenísimo, buenísimo porque siempre tienes la perspectiva de otra persona. Obviamente, nosotros cristianos necesitamos saber y tener discernimiento sobre qué persona le estamos dando esa autoridad para acompañarnos en nuestro caminar. Pero si encuentra una buena persona, hágale. El proceso psicológico es buenísimo. Pero además y por encima de eso, nosotros tenemos una antropología bíblica que sí nos da la respuesta de quién somos nosotros. Y entonces yo soy una de esas psicólogas que mi teoría de trabajo es la teoría creacionista. Entonces, para mí lo más lógico es saber qué. Pues si yo voy a acompañar al hombre dentro de esa respuesta a quiénes somos, pues lo primero que tengo que hacer es ir a quién hizo el hombre, cómo está formado, cuáles son sus componentes, cómo fue la forma en que el hombre fue creado, porque eso me va a colocar todo el piso de la humanidad. ¿M? Entonces yo quiero que todas hagamos, obviamente no tenemos tiempo de ir a la Biblia y tampoco pues es la idea, pero sí creo que podemos recordar lo más básico y la antropología bíblica, esto suena claramente es muy complejo, pero solamente voy a tocar un poquito de esto y es Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1, 2 Génesis 1 y 2 nos habla sobre la creación. Y nosotros desde quienes somos cristianos desde pequeños sabemos que esto lo sabemos desde chiquitos, ¿sí? Dios hizo el mundo, Dios hizo la vida, Dios hizo todo la tierra y finalmente hizo el hombre, pero hay detalles que tal vez nos hemos pasado que nos dan muchas pistas sobre nosotros y nuestro estado de mujer y de hombre en este momento. Génesis cuenta que Dios, como creador, como creativo, comenzó a hacer la tierra, el mundo, y lo hizo perfectamente y lo hizo a partir de su voz. Dijo que haya, que haya luz, que haya agua, que haya, y ¡boom! Se hacía, Dios crea con su voz. Pero cuando ya estaba todo bonito, él hizo un jardín. Él ya tenía pensado, quería hacer la obra maestra de la creación, pero él cuidó detalle por detalle y él dijo, no, al hombre no lo voy a poner por ahí, a pesar de que todo era muy lindo. ¿Podría ponernos por ahí en la creación? Sí, todo era magnífico, todo era maravilloso, pero no.
Dios siendo tan amoroso, dijo, yo voy a crear un jardín solamente para ellos. Yo voy a crear un lugar en donde se sientan seguros, porque el hombre que yo voy a hacer va a tener una necesidad de seguridad. Y entonces cuando ellos se sienten como en esa incubadora que yo les voy a hacer, eso les va a dar sentido. Y comenzó a crear un jardín con aguas, con fuentes, con cosas maravillosas, con árboles, pero también dijo, estos árboles no pueden ser cualquier árbol, necesita darle alimento al hombre. Pensó en también que la provisión del hombre, es decir, Dios nada lo hizo aleatorio, nada. Los animales ya existían y no dijo que pensó en la alimentación de los animales, pensó en la alimentación de esas personas que iba a hacer. Y cuando llegó ese día, él dijo que haya al hombre, que haya la mujer. No, a diferencia de las cosas, él usó sus propias manos. Y eso ya comienza a despertar muchas características especiales y particulares de la humanidad. Nosotros somos realmente exclusivos para el Señor. No dijo que haya una Laura, que haya una mujer, que haya un hombre y ¡pum! Hubiera podido hacerlo, claro, la creación entera estaba así. Pero él se remangó las mangas y dijo, esto tiene que ser de mis propias manos. Y comenzó a hacer al hombre con sus propias manos porque él quería que fuera imagen y semejanza. Él colocó un sello especial y es que más o menos colocó más o menos no, colocó su rostro, su nombre, su sello en barro. Ustedes se están dando cuenta que nuestra identidad ya comienza a generar, a causar o a despertar una importancia absurda que nosotros la despreciamos. Nosotros sabemos que Dios nos hizo con barro. ¿Qué es el barro? Barro, pues arcilla. Barro es que llovió y se dañó. Hizo sol y se derritió. Y él hizo al hombre con barro y a ese barro le puso su imagen y su semejanza. Oh, wow. Él no hizo oro para poner su imagen y semejanza, él hizo barro. Y a ese barro entonces le sopló vida y le puso su... Está silenciada, Laurita. No sé en qué momento pasó eso. ¿Ya? Creó al hombre, creó a la mujer con barro y entonces puso su espíritu, puso su imagen y semejanza y entonces el hombre despertó, posteriormente la mujer, y dijo, yo soy del Señor, yo me parezco a Él. Y resulta que no nos parecíamos físicamente, nadie ha visto a Dios. En ese momento Adán y Eva veían a Dios, tanto que dice la Biblia que caminaban con Él. Pero nosotros no podemos dar cuenta de la forma corpórea de Dios. Pero cuando dice imagen y semejanza, habla de carácter, habla de una réplica de su interior. Eso quiere decir que tanto la masculinidad como la femineidad eran totalmente perfectas, porque ahí vamos a recordar que no había todavía Génesis 3. Era totalmente perfecto. Ahora vamos a imaginar algo, a ver si ustedes pueden, porque yo no puedo. Imagínense la mujer perfecta de la forma en que él diseñó la femineidad, de la forma en que él diseñó la mujer. O sea, una mujer que puede dominar sus hormonas en sus días de mes, que no quedan irritadas porque dice, ay, estoy en el periodo, entonces déjeme en paz. No, era una mujer perfecta. ¿Por qué? Porque tenía dominio sobre sí. Era una mujer que fue creada como ayudadora. La palabra mujer en Génesis tiene su tinte de esposa ya. Es decir, el significado de la palabra en original ya habla de una esposa. Es decir, ya habla de que Dios creó a la mujer como ayudadora, como algo idóneo para el hombre. O sea que la mujer no era celosa, no era una Eva cantaletosa, no era una Eva que decía, se va a demorar. Eso quién sabe qué está haciendo. No era eso. Imagínense entonces una mujer perfecta, con una feminidad, con esa faceta de mamá, porque Dios puso eso dentro de la mujer, un instinto materno, un instinto ayudador, un instinto cuidador. La mujer es la armonía.
en todo lugar donde esté, la mujer es armonía, la mujer es ese, como esa orquesta. ¿Ustedes han ido a una sinfónica donde no hay error ninguno? Ese es el sonido de la mujer, donde trae todo de la casa y hace una orquesta, hace una sincronía de sus hijos, de su esposo, de su trabajo, de su maternidad, de todo, y tiene la capacidad dada por Dios de hacer eso, una orquesta. Esa era la mujer, esa era Eva antes. Eva era una mujer alegre, era una mujer feliz de amar a su esposo, feliz en la creación, era una mujer sensacional. ¿Ustedes se imaginan ese tipo de mujer? Ahora vamos a imaginarnos el tipo del hombre, porque Adán fue el primero que fue creado y Adán fue imagen y semejanza. ¿Ustedes se imaginan un hombre de verdad? Un hombre perfecto, creado con características masculinas perfectas. No era ese hombre pasivo. No era ese hombre que se demora todo el tiempo en el baño, no era ese hombre que toca así, ponga el bombillo, por favor, ya le he dicho 3 veces, va toda la semana y todo el mes ese bombillo ahí, usted no lo ha puesto. No, era un hombre que ni siquiera necesitaba que nadie le dijera porque él iba y hacía todo para amar a Eva porque esa era la comunicación que Dios les heredó a ellos. Era un hombre fuerte, un hombre cazador, un hombre que no era tímido, un hombre que no era cobarde, que no tenía vergüenza de nada, un hombre proactivo, un hombre, era una masculinidad de imagen de la masculinidad de Dios, de las características de Dios. Imagínense entonces el matrimonio de estos dos. Esta casa maravillosa, la relación, la familia, era una familia perfecta, era una familia, como dije, una armonía, porque cuando hay un hombre de verdad, existe una mujer de verdad, y cuando hay una mujer de verdad, despierta al hombre de verdad. Entonces había una perfección en Génesis 2, 1 y 2, era una perfección en todo, y además de eso, tenían acceso libre al Señor, tenían acceso libre a todo lo que Dios creó y a todo el jardín. Esto es el diseño original. Dios creó espíritu, alma y cuerpo, así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque no lo nombra específicamente, allí estaban los tres. La Trinidad estaba ahí. Y nosotros como seres tripartitos estábamos también. Somos a imagen y semejanza. Nosotros que hacíamos un clic, la identidad del hombre es perfecta en relación a que somos uno con Dios. Dios nos dio ese privilegio a nosotros y entonces nos dio un alma maravillosa que podíamos dominar con nuestras emociones y las emociones podían someterse al espíritu. Nos dio un cuerpo perfecto, no tenía enfermedad, no existía la muerte, pero no estaba sobre el hombre, no estaba sujeta al hombre. Había un cuerpo saludable, había un cuerpo que comía comida de verdad y por eso funcionaba bien. Había una mente perfecta, un cerebro perfecto. Había un espíritu totalmente conectado con el Señor, es decir, espíritu y alma y cuerpo en el hombre funcionaban perfecto. Era un espíritu, era el Señor, el espíritu del hombre y adentro del espíritu del hombre estaba alma y cuerpo. Esta es la perfección humana. Esta es nuestra identidad. Y vamos a ver por qué hoy nosotros no encontramos ni esa mujer ni ese hombre. Algo pasó que comenzó a distorsionar nuestra identidad. Y a partir de eso, todas las consecuencias y todas las cosas que nosotros vivimos, desafortunadamente, se debe a todo lo que pasó allá. Pero afortunadamente, cuando Jesús vino, dijo, ¿saben qué? Reset, es decir, volvamos a hacer todo nuevo, nuevo nacimiento y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a llevar todo de nuevo al original. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Génesis 3? Ayer repasamos un poco, pero vamos a hacer vamos a continuar la novela de Génesis. Estaba todo perfecto, era esta familia perfecta, era un hombre perfecto, una mujer perfecta, una familia maravillosa, en donde Dios tenía placer y los hombres tenían placer sobre él. Y resulta que la mujer, siendo mujer, estaba contemplando un día el jardín y vio ese árbol maravilloso que el Señor había hecho. El árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol lindo, perfecto.
La única instrucción que Dios les dio a ellos era pueden comer de todo, pueden tocar de todo, pueden hacer lo que quieran en este jardín, menos ese. Ese yo tengo instrucciones particulares. Ese aquí es de ustedes, pero este de aquí es de ustedes con mi supervisión. No vayan solos en ese árbol. Y resulta que Eva fue allá y en algún momento ella dio papaya. Recordemos que en ese momento ya existía Satanás. Satanás ya había bajado del cielo, ya se había rebeldizado con el Señor, entonces ya había una influencia satánica en el mundo, en la tierra, ya existía. No tenía autoridad sobre el hombre, porque el hombre estaba en su lugar seguro. El hombre y la mujer, acuérdense que no estaban a la deriva, estaban en el jardín. No tenían autoridad sobre la humanidad. Pero Satanás, ¿qué fue lo que siempre quiso? Vencer a Dios. En su fantasía y utopía, lo que él quiere es acabar con Dios. Pero en su raciocinio, dice, yo no puedo hacer, yo soy un simple ángel, no puedo vencer un Dios. Y cuando él vio la creación, él comenzó a detallar y digamos como que obviamente nada de esto lo dice la Biblia, pero es muy fácil sacar la conclusión que si él acaba lo que es a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente acaba, es una forma de vencer a Dios. Él no lo puede vencer directamente, pero vence, es como si piensa en una persona, bueno, ojalá no tenga ninguna, pero imagínese un enemigo usted, alguien que le quiera hacer la vida imposible. Si esta persona es inteligente, va a coger lo que más ama y lo va a atacar. Imagínese esta persona que no tiene el coraje, no tiene, el coraje se dice aquí, la valentía de atacarlo directamente, porque sabe que va a salir perdiendo, y entonces ya va allá y se la comienza a abusar de sus hijos, comienza a ofrecerle droga a sus hijos. Es una forma de vencerlo a usted, ¿no? Usted se siente directamente atacado. Fue más o menos la estrategia que Satanás usó. Si yo hago de la humanidad algo, distorsiono y quito la imagen en semejanza de Dios del hombre, es una forma de vencer a Dios. Y por eso Satanás comenzó a ver el hombre. Dejó de ver a Dios porque ya obviamente no podía, no tenía autoridad, nunca va a tener autoridad sobre Dios. Y comenzó a ver la humanidad como su blanco. Y vio que la mujer en algún momento estaba dice que Adán la dejó sola, no está narrado en Génesis, puede ser porque después dice que Adán llegó, entonces si llegó era porque no estaba, pero no tenemos registro de esto, pero estaba ahí contemplando algo que no tenía que contemplar. Y Satanás entonces se encontró de la puerta emocional y dijo, con que no puede comer de esto, ¿cierto? Y comenzó a tener un aula con la mujer totalmente, em, ¿cómo se dice? Totalmente como irónica, ¿sí? Y dentro de esa ironía comenzó a hacer, Satanás tiene algo que todavía desafortunadamente tiene un éxito en la vida de los hijos de Dios, y es que él coloca duda en nuestro corazón. Y entonces Satanás comenzó a decir, ah, ¿es verdad? No, Dios, ¿cómo les va a decir eso si Dios, si ustedes, si comen de ese árbol les va bien? Lo que pasa es que él no quiere que ustedes coman de ese árbol porque van a ser igual a él. Y él nunca quiere que uno sea igual a él. Le comenzó a colocar cizaña con Dios. Y ahí va la primera, cuando la identidad perfecta estaba ahí en ese árbol, llegó un engaño que comenzó a distorsionar la identidad humana. Y ahí, ¿qué pasa? Se entró por las emociones y por el raciocinio de la mujer. Comenzó a decir, ah, sí, ese Dios es bueno, no, pero yo sé que si ustedes no comen, si ustedes comen de él, ustedes no van a caer muertos, no les va a pasar nada. Lo que pasa es que él no quiere, porque él no quiere que seamos iguales a él. ¿Ustedes han sentido de alguna forma al momento de sus vidas dudas sobre el carácter de Dios? Muchos de nosotros sentimos dudas sobre el carácter de Dios. Muchos de nosotros decimos, ¿qué es cuál es la bondad del Señor en esto que estoy viviendo? No tengo ni idea.
Esas dudas que están en nuestro corazón hacen parte de la consecuencia de una identidad totalmente distorsionada. Vino Satanás, le colocó una duda a él. Y ahí, como dijimos ayer, la mujer, en medio de su desubicación en ese momento, le dio una autoridad a la serpiente que no tenía. Ella tenía dominio sobre la autoridad. Ella tenía dominio sobre la creación. Ella tenía el gobierno de la creación. Era ella que tenía una identidad perfecta. Era ella que era imagen y semejanza del Señor, no era la serpiente. Ella era superior a los animales. Pero cuando alguien coloca una duda en nuestro corazón, parece que es una mina. Pisó y comenzó a ella a ver más detenidamente el fruto. Y dice la Biblia que ella comenzó a ver que el fruto era bonito, era agradable a su paladar y era bueno para darle entendimiento. Fíjense que aquí nosotros caemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros no la hemos embarrado por lo mismo? Porque yo siento que esto me va a ir bien. Yo tengo un feeling que me va a ir bien con esto. Yo tengo un feeling que este negocio es el que me va a sacar de pobre. Yo tengo un feeling con que esto aquí es lo que el Señor quiere. Entonces, hagámosle sin orar ni nada y hagámosle con este plan que tengo en mente y ya. O cuando tenemos problemas, reaccionamos totalmente, le faltamos respeto a nuestro marido, a nuestros hijos, a lo que es, no, porque es que yo soy así, porque es que yo soy, y comenzamos a reaccionar. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra sed emocional que le pasó a Eva y nos pasa a nosotras? Queremos saber más, queremos tener la razón, queremos tener una vida cómoda, es decir, queremos que todo el mundo nos ame, que nos hagan sentir bien. Eva comenzó, ¿por qué? Porque ya pensaba que no lo tenía. Ella en ese momento, en ese segundo, pensó que ella era faltante de algo, que a ella le faltaba algo, porque si nos ponemos a ver, ella ya tenía conocimiento en ese momento, no del bien ni del mal, tenía un conocimiento superior, que era el conocimiento de Dios, pero ella prefirió otro tipo de conocimiento. Ella tenía todos los frutos del jardín y quería probar uno que no había probado. Ella tenía todos los privilegios, pero en ese momento pudo más esa sed por tener, querer tener la razón, esa sed por conocer el mal por su medio, por su autonomía. Y esa es una de las primeras, por eso es que me parece genial la conferencia que trajo Norma, porque cuando Satanás, es decir, no es novedad que Satanás nos engañe por nuestra mente. Él lo comenzó a hacer allá en Génesis 3. Y cuando nosotros comenzamos a entrenar esas mentiras, nuestra identidad ya está en el piso. ¿Por qué? Porque colocamos en duda primero nuestra creación. Nosotros comenzamos a colocar en duda que la forma en que Dios nos hizo fue equivocada. O sea, mis emociones son terribles. ¿Cuántas hemos dicho yo no puedo dominar mis emociones? Eso es difícil. Yo no sé qué ni qué siento. Hay una mentira que Norma trajo ahí, que yo la he escuchado mucha. No es que en mi familia no hablamos nunca de eso. Y yo creo que en todas las familias del mundo, a partir de algunos años para acá, de muchas generaciones, ¿quiénes de nosotras recibimos educación emocional en el colegio de nuestra casa? Amor, cuando sientas esto es porque estás bravo. Entonces, cuando estés bravo, ve a tu cuarto, háblame, desahógate. Pero cuando sientas estas otras cosas, eso quiere decir que estás triste. Eso nunca. Al contrario, nuestra mamá y nuestro papá, si estaban en casa, nos decían, váyase al cuarto, no opine, no calle, no me hagas sacar. No, no sé qué. ¿Por qué? Porque cualquier expresión que uno tenía era malísimo. Yo me acuerdo, mis papás no eran así, pero mis papás, cuando chiquita, yo me di cuenta, eso era conclusión de niña, yo me di cuenta que el lloro en mi casa, el llanto en mi casa, era sinónimo de tristeza terrible. O sea, como que le pasa algo tenaz. Y yo me acuerdo que inclusive cuando conocimos al Señor, que yo quería llorar así porque el Señor me habló o que estaba ministrando algo, porque si me veían llorar, van a pensar que yo estoy mal, van a pensar que yo pequé, van a pensar que, Dios mío, después me van a preguntar ¿y yo qué digo? Y por muchos años yo no lloraba delante de la gente. Fíjense esa mala educación emocional. Y eso fue, nunca me lo dijo mi mamá, sino que yo veía que cada vez que lloraba alguien en casa, eso era,
la tormenta, sin saber por qué. Dios mío, está llorando, ¿qué me le pasó? Dios mío, ¿qué hacemos? Será tanto el exagero y el tanto el coso, pues que obviamente quién iba a llorar en casa, yo no quería. Y eso es solo un ejemplo tonto de una mala educación que nosotros hemos vivido. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 nuestras emociones fueron atacadas. En Génesis 3 Satanás comenzó a usar nuestras emociones porque vamos a seguir la novela. Eva comió y no cayeron muertos. Vino su esposo y le dijo, mire, nosotros podemos conocer el mal por nuestra propia cuenta y no me pasó nada. Esto no pasa nada. Y el esposo comió, no sabemos cuál fue la reacción del esposo, pero hombre, ya comenzando a morir, ya ese hombre sí lo conocemos, en donde la mujer lo puede manipular fácilmente, comió y a partir de ahí algo pasó en el hombre y en la mujer que es mencionado a partir de ese momento, antes no. Hay dos emociones que son primeramente vistas a partir de eso. Dios nos creó con emociones naturales, Dios nos creó con alegría, Dios nos creó con ira. Un bebé que siente hambre, él no llora de tristeza, llora de ira. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Esa ira es de sobrevivencia, no es una ira maligna, es una ira de sobrevivencia. Dios nos creó con miedo también, pero no miedo satánico, sino un miedo de sobrevivencia también. Dios nos creó con amor, son emociones naturales. Pero en Génesis 3 ya trae una emoción que no es natural, dos emociones que no es natural y que esas dos emociones las podemos ver en todos los cuadros diagnósticos, tanto psiquiátricos como psicológicos. Esto es maravilloso, porque a partir de ahí comienza la enfermedad emocional. En el momento en que la mujer y el hombre se les olvida quién es Dios y se les olvida quiénes somos, comienza nuestra alma a enfermarse, nuestras emociones a enfermarse. Y entonces dice que ellos corrieron a esconderse porque sintieron miedo y vergüenza. Este miedo no era miedo de sobrevivencia, miedo de qué, de qué, de ellos mismos. Mucha gente, yo he escuchado mucha gente que dice, no, ellos se escondieron de Dios. Vamos a echarle cabeza. Ellos andaban con Dios, ellos fueron hechos de las manos del Señor. Ellos conocían muy bien al Creador, ellos conocían muy bien esa paternidad. ¿Miedo de qué? Ay, el Señor nos va a pegar. No, no había sombra de eso. Dios era amoroso, Dios caminaba con ellos. Ellos comenzaron a ver que una desnudez que nunca habían visto, un hombre totalmente, la mujer comenzó a ver al hombre de una forma diferente, comenzó a verlo competitivamente, comenzó a verlo, "Ah, usted me dejó sola, mira lo que hicimos". Y el hombre comenzó a decir, mire lo que usted me hizo hacer. Ya comenzó, dice que los ojos, en la Biblia dice, los ojos fueron abiertos, pero ¿a qué? Al mar por sus propias fuerzas, a una identidad creada por ellos mismos. Y ellos comenzaron a verse de una forma que nunca se habían visto. Ese era el miedo que ellos sentían y la vergüenza que ellos sentían, miedo de lo que estaban comenzando a sentir internamente. Miedo de que esas emociones no eran normales, miedo de que querían esconderse porque es que esto de aquí está muy raro. Si nos ponemos a ver todo el manual diagnóstico que nosotros profesionales en la salud tenemos, tanto el miedo como la vergüenza hace parte de todo el colchón diagnóstico de muchas enfermedades. Ansiedad, miedo por el futuro, miedo por lo de venir, miedo porque hay, miedo porque no hay, miedo por depresión, miedo del pasado, vergüenza del pasado. Todo, las enfermedades, tanto psicológicas como psiquiátricas, tienen este tinte. Génesis 3. Y a partir de ahí, el hombre y la mujer escondidos, que ni siquiera vemos un arrepentimiento de parte de ellos, sino dicen, Señor, comimos de esto, ¿qué hacemos? Y viene Dios y dice, ¿quién les dijo? Porque no fue mi voz que dijo eso. No fue la primera mención de ustedes. Yo les he dicho muchas cosas, pero ¿quién les dijo que estaban? ¿Quién les dijo esa mentira que ustedes están creyendo? Sí, ese es un ejercicio mental que yo siempre tengo. Cada vez que yo me siento inútil, incapaz, boba, bruta, lo que sea que el enemigo me quiera meter en la cabeza, siempre Laura, ¿quién te dijo? No fue Dios, entonces es mentira. Cualquier mensaje que yo tenga en la cabeza que no fue Dios que me dijo, es mentira.
es revelación de qué, de cualquier cosa menos de Cristo. No es verdad. Y viene Dios, ¿quién les dijo? Y a partir de ahí, Dios tuvo un acto muy amoroso. Gracias a Dios por ese acto. Y fue decirles, discúlpenme, si ustedes se quedan aquí, ustedes ya son desobedientes. Van a comer del fruto de la vida y se van a quedar eternamente pecadores. Salgan de ahí. Y hasta hoy ese árbol está esperando por nosotros ya restituidos, ya salvos. Vamos a volver y a comer de ese árbol. Pero en ese momento ellos salieron. ¿Ustedes se imaginan la vida de ellos fuera del jardín? ¿Ustedes se imaginan la familia, la relación de ese matrimonio? ¿Se imaginan la primera impresión de ellos al ver a Caín y Abel, que heredaron la naturaleza pecaminosa y no la naturaleza de Dios? Cuando comenzaron a ver los hijos portándose mal, rebeldes, me imagino a esta mamá decir, Dios mío, estos heredaron nuestro pecado, estos no están conectados con Dios y no fueron fruto de Dios, fruto en el cual nosotros fuimos. A partir de ahí, hay tres cosas que nosotros, que desde que no es, acuérdense que nosotros nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nacemos y son tres conceptos, tres términos cognitivos que siempre están en juego en nosotros y que esos tres conceptos tienen todo que ver con nuestra historia. Cuando un bebé nace y un niño nace, comienza a alimentar el término de qué es ser mujer, qué es ser esposa y qué es ser mamá, con un referencial, tu mamá. Nosotros aprendimos el significado de la mujer, el significado de esposa y el significado de mamá, esposa y mujer con nuestra mamá. Ah, Laura, yo no tuve mamá en casa. Aprendiste con la ausencia de mamá. Este primero referencial determina muchas cosas. Y aprendimos el concepto de hombre, familia y es hombre, esposo y papá de nuestro papá. Ah, Lau, no tuve papá, o el mío fue terrible. Discúlpame decirte, ese fue el patrón que tú aprendiste sobre el significado del hombre. Esa pecaminosidad, ese olvido de identidad, marcó de la generación de ellos para adelante. Y es que comenzaron a verse mal, ellos comenzaron a decir, este man no se mueve, es pasivo, se le quedó con esa vergüenza todo el tiempo, no hace nada si yo no le digo, no cambia el bombillo, no hace el mercado, me toca decirle todo si no se le olvida. Esto era Adán afuera del jardín. Y Adán comenzó a decir, ¿desde cuándo Eva es tan gritona? ¿Desde cuándo Eva tiene celos por todo? ¿Desde cuándo Eva se cantaleta por todo? ¿Desde cuándo Eva es tan insegura conmigo? ¿Desde cuándo Eva es tan carente de mi atención? Después del jardín. Porque la familia se dañó, la maternidad se dañó, la femineidad se dañó. ¿Se dañó por qué? Porque nos desenchufaron de nuestra fuente y eso hizo una amnesia de nuestra identidad. Se me olvidó quién es Dios, se me olvidó quién yo soy, se me olvidó mi naturaleza. Yo ya no sé aquí de imagen y semejanza de quién soy, ya no sé quién soy. ¿Soy a imagen de qué? Y entonces a partir de ahí podemos ver en el Antiguo Testamento que tanto el hombre como la mujer intentaron ser imagen de muchas cosas. Ídolos de madera, de oro, de plata, personas. Queremos que un rey nos lidere, queremos ser mejores que esta nación, imagen y semejanza del otro. Después vemos en nuestros días que vemos imágenes y semejanza de diagnósticos. Si tú si tú eres olvidadizo, si tú no te concentras fácilmente, si tú no puedes leer un libro, tú eres TDAH, TDAH, perdón. Si tú llevas un mes llorando, si tú lloras de la nada sin sentido, si tú eres depresión. Si tú tienes temblor en las manos, sudas y tienes ataques de asfixia y tienes miedo de las cosas de repente, tú eres pánico, tú eres ansiedad. El hombre siempre está intentando conectarse con la imagen y semejanza de algo, porque es que a partir de ese momento lo perdimos. Se perdió. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con el Evangelio no, pero el Antiguo Testamento es hombre y mujer carente intentando enchufarse nuevamente con alguien. Y por eso es que cuando nosotros nacemos,
Nosotros nacemos aprendiendo de papá y mamá, venga, yo a quién me parezco. ¿Cuál es esto? E infelizmente, nuestro papá y nuestro papá son iguales, generaciones heridas, personas pecaminosas también. Entonces, ellos comenzaron a qué? Que intentar conectarse de gente pecaminosa. Y nosotros somos así. Dígame si nosotros hoy en día no luchamos con una identidad huérfana, en donde tenemos una mamá, tenemos un papá, pero estamos en medio de la nada. Ya para cerrar, porque obviamente esto es un tema que a mí me encanta fluir y que explica mucho nuestras urgencias y nuestra carencia hoy. Nosotros necesitamos, y esto es buenísimo, el Nuevo Testamento, Jesús vino para esto, es para llevarnos de vuelta a nuestra identidad. Jesús dijo, ya no más, hombre, intentarse parecer algo. Ustedes son míos, ustedes fueron a imagen, son a imagen y semejanza. ¿Qué es lo que significa la cruz? Una entrada nuevamente a nuestra identidad, una entrada nuevamente a la imagen y semejanza. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en la cabeza de ustedes hoy? Primero, no somos cualquier creación del Señor. No coloquen duda de su creador. Ah, es que yo soy como introvertida y a mí no me gusta porque no entiendo por qué el Señor me hizo así, yo quiero cambiar. Mentira, esa introversión es linda, maravillosa, perfecta y fue diseñada y pensada por Dios. Tú necesitas ser introvertida porque el Señor te necesita introvertida para lo que Él creó que tú hicieras. Tú eres extrovertida. Ese es el sello que el Señor te dio. Ah, es que yo hablo poquito, es que yo soy así. Ámalo, abrázalo. Ahora, lo que no hace parte de imagen y semejanza del carácter de Cristo, eso no hace parte de ti, eso hace parte del engaño que la serpiente hizo, eso hace parte de nuestra amnesia de identidad. No somos una creación aleatoria, somos a imagen y semejanza del Señor. Y nosotras mujeres cargamos un ADN del Señor tan bonito que nosotras en pocas palabras, no necesitamos de ayuda, nosotros somos la ayuda. Nosotros somos creadas para amar, creadas para ser idóneas para el otro, no para irrespetar al otro, no para defendernos todo el tiempo. Y en la Biblia dice que la belleza de una mujer es ese espíritu apacible y pacificador. Que el Señor nos lleve nuevamente a nuestra identidad, que el Señor nos lleve a reflejarnos en Génesis 2 nuevamente, en donde éramos felices con Dios y somos felices por medio de la cruz. Y eso es otra cosa bonita. Dios no nos lleva nuevamente al jardín, sino nos lleva a la cruz. Ahí hay beneficios. Eso es una imagen y semejanza premium, porque tenemos el privilegio de qué? Del Espíritu Santo en nosotras. Entonces yo quiero dejar esto con ustedes. Obviamente, esto es un tema muy grande, pero si algo nos queda en la cabeza hoy es que no somos cualquier cosa. Nosotros somos barro, pero impregnadas del carácter de Cristo y todo lo que Él hizo en nosotras es perfección. Amén. Gracias, Laurita, la verdad, una bendición poder